Bueno, bien. El tema de hoy que vamos a tratar, y es muy importante, es el tema de las luces y el tema de las sombras. Sobre todo el tema de la luz, porque la luz es la que luego va a generar una sombra. La luz es el factor más importante en el arte fotográfico, ya que sin luz no existiría la fotografía. Hablando sencillamente, podemos decir de que si apagamos las luces, ¿sí? No se ve absolutamente nada, no podemos sacar una fotografía, ¿sí? Para sacar una fotografía debemos iluminar con algún flash, con algún tipo de dispositivo lumínico, pero sin luz no existe la fotografía. Eso en términos muy, pero muy sencillos. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la fotografía, que es el arte de dibujar con luz. Y uno me dice, ¿cómo dibujar con luz? Sí, foto significa luz. Y grafos significa escribir o dibujar. ¿Vieron la etimología de la palabra? ¿Y por qué sucede esto? Porque los que tienen más de 30 y pico de años deben acordarse que antes existían unos rollos, ¿sí? Fotográficos, donde cuando sacábamos una fotografía quedaba en un rollo. ¿Se acuerdan el famoso rollo fotográfico? Y si nosotros abríamos ese rollo, la fotografía se velaba. ¿Qué significaba? Que entraba mucha luz y esa luz quemaba la fotografía, la ponía toda blanca, por decirlo de alguna manera. Entonces, los primeros fotografías que se imprimían sobre metal, con unos compuestos químicos encima, lo que captaba era la luz. Primero la luz en blanco y negro, ¿sí? La luz monocromática. ¿Sí? Entonces lo que imprimía sobre esas placas metálicas, imprimía tonos entre el blanco, que era mucha luz, y entre el negro, que era poca luz. Luego vino la fotografía color, y ya la luz ya no solamente captaba si había más o menos luz, sino también captaba el color, ¿sí? De esa fotografía. Y ahora ya no son más compuestos químicos, sino que nuestras cámaras fotográficas, de manera digital, guardan la información. ¿Pero qué información? Siempre la luz, fotolumínico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la luz. Y grafía, como dijimos anteriormente, es dibujar. Por eso es importante para un fotógrafo conocer el tema de las luces. Más de una vez nos habrá pasado que quisimos sacar una foto, si bien esta foto no está mal sacada, porque se ve bien, se ve en la sombra del árbol, se ve en la casa, pero yo calculo que esta persona le habrá querido sacar a este personaje, este modelo que no se ve, ¿sí? No se puede distinguir. Esta es una fotografía que le falta luz. Por lo menos, ¿a qué le falta luz? A lo que yo le quise sacar, a mi modelo principal. Se puede decir que es una foto subexpuesta, ¿sí? Que no recibió la suficiente luz, ¿sí? Al estar oscuro, ¿sí? Esta fotografía no recibió suficiente luz y no se llegó a imprimir la cara o los rasgos de esta persona, ¿sí? Las fotografías muy oscuras son fotografías subexpuestas. Para que ustedes se den una idea, una cámara fotográfica funciona como nuestro ojo, como la pupila de nuestro ojo, ¿sí? Fíjense que nuestra pupila se dilata o se contrae, depende de la cantidad de luz que haya. Cuando estamos en lugares con poca iluminación, el diafragma, que es la pupila que tiene la cámara fotográfica, se agranda ese diafragma para que entre mucha luz y pueda captar, ¿sí? El personaje, el modelo que tenemos enfrente. Esta fotografía no recibió la suficiente luz, por eso salió oscura, ¿sí? Vamos a ver lo contrario. Acá tenemos una foto sobreexpuesta. Es una fotografía que recibió demasiada cantidad de luz y está casi velada, lo que antes llamábamos velada. Antes se ponía toda blanca porque recibía mucha luz. Esta fotografía, al recibir mucha luz, la luz quema, ¿sí? El lugar donde fue captada esa fotografía, y nos queda una fotografía muy, pero muy blanca, una fotografía que ha recibido demasiada cantidad de luz. Los fotógrafos profesionales que utilizan cámaras profesionales tienen que abrir y cerrar el diafragma de la cámara profesional para ver qué cantidad de luz debemos tomar para que la fotografía salga bien. Nosotros vamos a utilizar cámaras
de autoenfoque, ¿sí? Que se va a cerrar y se va a abrir nuestro diafragma, depende de la medición que nuestras cámaras modernas hagan automáticamente de esa luz. Bien, para que ustedes se den una idea cómo es, fíjense que creo que hay un micrófono abierto, chicos. Se lo cierro de acá. Bien, para que ustedes se den una idea de cómo funciona esto del diafragma, háganse de cuenta que nosotros estamos en pleno verano, ¿sí? 40 grados y un sol radiante afuera y es al mediodía. Estamos dentro de nuestra casa, frescos, en un ambiente en penumbras, oscuro, ¿sí? Y nuestra pupila se acostumbra, se agranda a esa luz. Si nosotros abrimos la puerta o alguien nos abre la puerta y salimos afuera rápidamente, fíjense que nos queman los ojos. ¿Sí? El famoso nos encandilamos, porque nuestra pupila está muy grande y nos entra demasiada cantidad de luz que hasta nos puede hacer doler la cabeza. ¿Sí? Nuestro ojo, ¿qué hace? Achica la pupila, deja pasar menos cantidad de luz, ¿sí? Y nos volvemos a sentir bien con la luz ambiente. Si volvemos a entrar al lugar oscuro donde estábamos, nos quedamos encandilados de nuevo, no vemos nada, pero todo lo contrario, antes era mucha la luz, ahora es poca la luz. Hasta que nuestros ojos se van acostumbrando, ¿sí? Y lo que hace que nuestro ojo pueda hacer que ingrese más luz o menos luz es la pupila. En la cámara será el diafragma. Por suerte, por lo menos en este nivel de fotografía, estamos trabajando con un nivel automático de luz, ¿sí? de foco. Entonces, el diafragma de nuestra cámara se va a abrir o cerrar automáticamente. Entonces vamos a tener fotografías un poco más, ni muy oscuras, al menos que no haya nada de luz, ni demasiado claras como la anterior. Bien, ¿qué tenemos que evitar? Las sombras duras. ¿Sí? Generalmente estas sombras duras, a ver, estos muchachos se sacaron una foto y seguramente ellos están muy contentos con las fotografías que se sacaron, pero para un fotógrafo, si la miramos bien, tiene sombras muy duras que marcan la cara. ¿Sí? Fíjense que tenemos de un lado muy iluminada la cara y del otro lado demasiado sombreada. Y las sombras que proyectan los cuerpos son sombras demasiado duras. Debemos evitar como fotógrafos, al menos que sea nuestra idea que a propósito queramos que salga una sombra muy dura, debemos evitar estas sombras duras del mediodía, de esos días que son muy soleados, ¿sí? Y que nos proyectan una luz tan fuerte que en contraste generan unas sombras también muy fuertes y muy duras. Evitar el sol del mediodía, de las 2, 3 de la tarde. Lo ideal, siempre que saquemos fotografías, es encontrar esos momentos donde la luz es mucho más suave. Si vemos en la parte de acá atrás, vemos que o está amaneciendo o está atardeciendo. Fíjense que el sol está muy bajo en el horizonte. También podemos utilizar un día nublado para que la luz sea suave y pareja y no genere sombras duras. ¿Sí? Son unas luces mucho más suaves, mucho más cálidas, pero quizás no nos va a brindar esa luminiscencia que nos brinda un día soleado. ¿Sí? Así que tenemos que siempre prestar atención a ese tipo de cosas, a la iluminación que vamos a utilizar en nuestras fotografías. ¿Sí? Evitar esas luces muy pero muy duras. Y lo que yo siempre les digo a todos mis estudiantes de fotografía es que nos animemos a jugar con la luz, ¿sí? Que no nos acostumbremos solamente a sacar afuera en un lugar donde hay sol o donde hay sombra, donde el día es solamente nublado. Juguemos un poquito con la luz. Fíjense que acá esta es una foto muy linda. Cuando jugamos con la luz, el blanco y negro también nos ayuda muchísimo, que lo vamos a ver si, bueno, vamos a ver si hay un próximo nivel. Vamos a trabajar un poquito con filtros, ¿sí? De computadoras y un par de cositas para hacer este tipo de fotografías. Bien, jugar con la luz es una fotografía normal, donde aparece una niña, ¿recuerdan? Nunca centrada, fíjense la ley de los tercios, ¿sí? Ya tenemos más conocimiento, y le agregamos acá o una persiana o algo que dejaba pasar la luz, ¿sí? Y nos genera algunas sombras que nos añaden valor a esta fotografía. No es una fotografía plana, una fotografía sencilla, es una fotografía que aparte que está muy linda la modelo, la forma en la que está posando, la técnica
¿sí? De la regla de los tercios, que no está centrada. Además, se le agregó un elemento fundamental, que son luces y que son sombras, ¿sí? Generalmente nosotros sacamos la foto, pero nunca prestamos atención ni a la luz ni a la sombra. Y esto nos va a permitir poder jugar, ¿sí? Esta es una fotografía muy utilizada, las famosas persianas, eh, que nos generan, nos hacen entrar un tipo de luz muy particular, ¿sí? Esas rayitas que se marcan en la cara, ¿sí? Además, recordemos las leyes de la Gestalt, ¿sí? La ley de la semejanza, la ley de la continuidad, ¿sí? La ley de la proximidad, está la regla de los tercios, donde volvemos a tener a nuestro elemento focal no centrado, sino en un costado de la fotografía. Fíjense lo importante y lo interesante que es jugar con la luz. Y también jugar con la sombra. ¿Está? Si acá nos ponemos a pensar, es un día o muy temprano o muy tarde, donde el sol está bajito y proyecta sombras largas. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos a un modelo, no, lástima que no tiene buena calidad la fotografía, pero tenemos a un niño corriendo, pero lo más llamativo del niño es la sombra en realidad. Yo podría cortar esta fotografía acá, hacer un nuevo encuadre, y agarrar esta sombra y girarla, dar la vuelta. Y también sería una fotografía interesante, donde habría un farol y donde habría un niño corriendo. Pero no está ni el farol ni el niño, lo que está es solamente la sombra. Además, jugar con las luces y con las sombras genera, por ejemplo, con un sol muy bajito, genera una textura. Fíjense este adoquinado, ¿sí? Cómo la sombra juega con los huequitos, ¿sí? Con estas junturas, las juntas de los distintos adoquines, ¿sí? Es muy interesante, sobre todo si elegimos fotografías en blanco y negro, jugar con la luz y con la sombra. Y lo importante que es para un fotógrafo saber leer, ¿sí? Qué tipo de luz o qué tipo de sombra quiero para mi fotografía. ¿Sí? Es importantísimo, a mí me gusta muchísimo. Y además nos van a salir fotografías distintas, ¿sí? Un poco más creativas. Hasta ahora vimos todo lo que es en el exterior. Vamos a ver en el interior. Yo puedo apagar, estar en una habitación, apagar todas las luces y poner a mi modelo con la mano hacia adelante e iluminarla con algún tipo de linterna, con algún tipo de reflector, ¿sí? Y donde nuestra cámara, recuerden, si la luz está muy apagada, ¿sí? Va a agrandar el diafragma. En el momento en que iluminamos la mano, nos va a decir la cámara, pero a ver, ¿a qué le saco? ¿A lo negro, a lo oscuro o a lo lumínico? Entonces se va a tener que ajustar a una de las dos posturas. O le saco. La cámara no es que como nosotros que podemos ver un poquito y un poquito, ¿sí? Podemos fijar la vista. La cámara tiene como una vista fija, podríamos decir. Entonces, si centramos bien y hacemos autofoco en la mano, ¿sí? La mano está iluminada, la cámara, todo lo que está atrás, lo va a tomar como que no es importante. Entonces se va a centrar en la luminiscencia solamente de la mano. Entonces no le va a interesar si la parte de atrás sale oscura. ¿Sí? Y podemos lograr, esta fotografía no es de las mejores, ustedes van a ver que hay algunas que no se ve la parte del cuerpo, en este caso está bien el cuerpo porque la mano simula también un poco ser la cabeza, pero hay otras fotografías que la parte de atrás directamente no se ve porque queda completamente negro. ¿Cómo lo logramos? Dándole más luz, ¿sí? A esta mano, y luego también podemos aplicar algún tipo de software, de programas para realzar el contraste, ¿no? Bien, acá tenemos una fotografía de un alumno, Diego Osmar, que me pareció apropiada mostrarla en este momento, ¿sí? Porque es una fotografía donde, primero y principal, utilizó la creatividad, ¿sí? Que esto es importante. A veces la creatividad es innata, ya no sale, ¿sí? Y a veces es por mirar también muchas fotografías y vamos copiando, ¿sí? A mí me parece perfecta esta foto, miren, eligió una máquina, se llama fotografía de bodegón, que es agarrar cosas que tenemos nosotros en nuestra casa y empezar a componer. ¿Y qué compuso? Una carta, ¿sí? Y acá viene la parte de la connotación, una carta de amor, hay una flor, ¿sí? Y con la sombra, con una luz, con una linterna, ¿sí? Con algún reflector, logró
proyectar la flor en esa hoja, ¿sí? Cambió lo que son las letras, las palabras, por una imagen. Gracias. ¿Estás, Diego Osmar, por ahí? Sí, sí, estoy acá. Me gustaría que nos cuentes algo de esta flor, de esta foto, perdón. Muy linda, Es una máquina vieja, ¿no? Que tenía en casa y me encantó proyectar así, jugar con las luces y sombras y esa máquina de escribir y con lo que puede ser, como decía, quería escribir Feliz Primavera, pero me salió esta foto, ¿no? Excelente, la verdad excelente. Mira, después vamos a hablar con el tema de la connotación. Mirá vos, vos quisiste dar el tema de la primavera y para mí me tiró para el lado romántico, para el lado de una poesía, ¿viste? Una poesía de amor. Eso es algo muy importante, la connotación de nuestras fotografías. Lo que yo siempre les digo, a veces queremos decir algo, pero para otra persona el mensaje es totalmente diferente. Y qué bueno, porque a veces la persona necesita otro mensaje. ¿Sí? Esto está muy bueno el tema de la connotación. Después vamos a ver que esta fotografía después la podemos mejorar con algún programita que genere más negro el fondo, ¿sí? Y por ahí no tan iluminada la hoja, pero está fantástica. El material y sobre todo, lo más importante, la creatividad, ¿sí? Porque podemos tener cámaras geniales, pero no tener creatividad. Y ahí se nos va a complicar en hacer una fotografía linda. La verdad que Diego, tocayo, te felicito, muy linda foto. Y sobre todo, Muchas gracias. con las luces, ¿sí? Las luces y jugando con las sombras. Bien, vamos a hablar un poquito de iluminación. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de iluminación que va a tener que ver con lo mismo, ¿sí? Con lo que estábamos hablando de luces y sombras, pero más que nada sobre la dirección. ¿Sí? La dirección es una de las cualidades de la luz, obviamente la dirección de la luz, que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una fotografía. O sea, ¿de dónde viene la luz cuando voy a sacar una foto? Estudiar la posición desde la que proviene la luz que va a iluminar a nuestros retratados, en este caso vamos a practicar con retratos, pero podemos ver que se puede aplicar a muchos elementos. Y va a influir muchísimo en nuestra toma. En este caso retratos, ¿por qué? Porque es uno de los momentos donde la luz influye mucho por las facciones que le puede dejar a la cara, ¿sí? Muchas veces sacamos una foto y al modelo no le gusta como, o a nosotros mismos no nos gusta cómo quedamos. ¿Por qué? Por la iluminación que recibimos. Vamos a hacer iluminación en exterior, porque es una de las cosas que menos podemos controlar a veces. En el interior uno puede ver la luz que tenemos, puede agregar lámparas lumínicas, pero en el exterior a veces es el sol el único que nos provee de esa luz. Y nosotros todo esto que aprendamos acá lo podemos también llevar a el interior, ¿sí? Reemplazando el sol por linternas, reflectores o ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver la iluminación frontal, la dirección que lleva la luz, recuerden. La iluminación frontal es cuando el sol está enfrente del rostro del modelo, ¿sí? Acá vemos el sol, a las espaldas del fotógrafo, que viene por acá, y le pega justo en el frente del rostro o del cuerpo al modelo. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra sombra va a estar acá, ¿sí? Tenemos que ver bien dónde nos ponemos. Este tipo de fotografía, ¿sí? Va a tener mucho que ver también con la altura que tenga el sol, ¿sí? Porque según la altura puede estropear nuestro retrato. Vamos a verlo, pero con una fotografía ya sacada. Acá tenemos a esta chica que recibió la luz directa del sol, ¿sí? Frontal, de frente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene prácticamente sombras en la cara, ¿sí? Solamente la sombra, si vemos acá la de la nariz o de este costado, vamos a ver que el sol está bien de frente, pero un poquito acá arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos intentar si no queremos que ese sol sea demasiado, si el sol es demasiado lumínico, si es demasiado que quema la fotografía? Debemos hacer rebotar esa luz. Fíjense que la luz rebotada es un poco menos dura. ¿Ven que acá hay unas sombras más marcadas? La luz rebotada es menos dura. ¿Con qué la podemos rebotar? Con acercando a nuestra modelo a una pared blanca. Muchos lo que llevan son refractores o reflectores, ¿sí? Vamos a ver acá, ahí está. Van a ver muchísimos fotógrafos que ponen a la persona
por ejemplo, en una sombra, y refractan la luz con estos refractores, ¿sí? Que hacen que la luz del sol no sea tan dura, sino que la difumina un poquito más. Y esto, como vimos en la, a ver si puedo volver atrás, en la fotografía anterior, las dos tienen luz directa, sea de frente, frontal. La diferencia que esta es luz directa, y donde vemos alguna sombra un poco más pesada, y acá tenemos una luz rebotada, de frente, pero rebotada, y nos queda la cara mucho más suave, más suavizada, sobre todo las chicas que se maquillan, ¿sí? Van a notar la diferencia. Por ahí para nosotros es lo mismo, al menos que seamos fotógrafos. Pero las chicas que se maquillan sí van a ver las diferencias, ¿sí? De una luz frontal. Después tenemos otro tipo de iluminación en exteriores, que es la iluminación llamada Rembrandt, que es una iluminación de 45 grados. La iluminación de 45 grados no está totalmente enfrente de nuestro rostro, sino está girado un poquito, 45 grados, hacia uno de los lados. Para que ustedes se den una idea, que el sol lo tengamos desde a la altura de un ojo, ¿sí? O del cachete, por decirlo de alguna manera. Este tipo de iluminación, ¿sí? Nos va a dar una luz más gradual en el rostro, ¿sí? Fíjense que se va perdiendo de a poquito, tenemos de este lado luz y de este lado en parte luz y en parte sombra, ¿sí? La intensidad de la sombra va siendo cada vez más, más suave, y lo que tiene de bueno es que nos da profundidad. Fíjense que nuestra fotografía es plana, es totalmente plana. No existe, no puedo meter la mano y no hay un fondo, es un plano. Es como cuando dibujamos. Si nosotros dibujamos en una hoja es un plano. Cuando le empezamos a agregar sombras con el lápiz, generamos una tridimensionalidad. Esa tridimensionalidad sí se la dan las sombras, ¿sí? En este caso de la fotografía. Esta es la luz, ¿sí? La de 45 grados o la Rembrandt, más utilizada o más buscada por el fotógrafo que saca fotografías en exterior. Bueno, vamos a ver ahora la iluminación a 90 grados. El sol totalmente a nuestro costado, para que se den una idea, pegándonos en la oreja, ¿sí? La iluminación está a 90 grados. Si estamos el frente 0 grados, el costado, ¿sí? De nuestro rostro, del rostro del modelo en realidad, va a ser una iluminación de 90 grados. Y nos puede dar un efecto dramático. Se utilizan mucho, ustedes habrán visto este tipo de fotografía, ¿sí? Donde nos da la luz viene de este costado, para esta foto de acá, ¿no? Viene de este costado e ilumina media cara, y la otra media cara, recuerdan que la Rembrandt teníamos una sombra que se iba diluyendo de a poquito, acá no, es un corte fatal, ¿sí? El perfil genera una sombra de 45, de la mitad del rostro. En el exterior pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que esta fue cuidada, se ha querido sacar así, por eso está totalmente iluminada y totalmente con sombra, pero a nosotros nos puede sacar, si es espontánea, podemos sacar una fotografía de este estilo, ¿sí? Donde si sonríe, por ejemplo, las protuberancias de las mejillas o el pozo de los ojos, ¿sí? Que se genera, nos generen sombras y nos generen luces que por ahí no son los deseados. Probablemente saquemos una foto y no nos demos cuenta, pero un fotógrafo tiene que buscar algún tipo de luz que sea agradable para la vista, que luego va a ver nuestro modelo, ¿no? Y vamos a ver ahora la luz cenital. Cuando la luz, ¿se acuerdan la foto de los chicos que estaban en la calle? La luz cenital, la luz del mediodía, el sol encima de nuestras cabezas, ¿sí? Esta es una, como dijimos que la Rembrandt era la luz más buscada, esta es la luz menos deseada, ¿sí? Esta luz, fíjense, que nos ilumina la nariz, que es lo único que sobresale, ¿sí? Está bien por encima, ¿sí? Es una fotografía que no queda y si se fijan es la misma chica, ¿sí? No favorece mucho al modelo. Es un tipo de luz que tenemos que tratar de no utilizar, al menos que queramos que salga este tipo de fotografía. Incluso la luz muy fuerte del sol, fíjense, que quema, ¿sí? Todo el resto de los colores, ¿sí? Es una luz de un sol muy pero muy fuerte. Bueno, y por último, el contraluz, ¿sí? El contraluz es uno de los efectos más lindos que podemos generar cuando recién estamos aprendiendo, y el contraluz es cuando el sol o la luz está totalmente por detrás de nuestro modelo,
¿sí? Eso lo que hace es que nuestra cámara diga, igual que la mano, ¿a qué le saco? ¿A toda esta luz o a la sombra? ¿Sí? Y depende si nos acercamos o nos alejamos, es que va a sacar más a la luz o más a la sombra y genera este tipo de fotografías de alto contraste, ¿sí? Donde incluso puede estar, acá se ve un poquito las facciones, puede inclusive hasta no verse absolutamente nada del rostro, todo dependerá de la intensidad del sol. ¿Sí? Esta técnica, con esta técnica se pueden obtener tomas muy pero muy interesantes. Y creo, acá está, sí, acá tenemos una fotografía de Cecilia Borges, que me la había, o Borges, no tiene acento, Borges, Borges sería. Entonces, fíjense que tenemos al sol de fondo, ¿sí? Y hay un contraluz. Fíjense que este cardo, esta flor de cardo, no se ve. ¿Estás ahí, Cecilia? ¿Por ahí? Bueno, parece que no. Es una linda fotografía donde podemos jugar un poquito con la luz. Incluso acá hay un sol muy, pero muy Sí, fuerte. sí estoy acá, no Ah, me bueno, quería. linda fotografía, ¿eh? Saqué en Cascallares en un atardecer. Sí, me imaginé porque también creo que había otra del dique. También, sí. Bien, bien. Elegí esta fotografía porque es muy linda, aparte la forma que tienen los cardos. Así que, bueno, muy linda fotografía. Te felicito. Muchas gracias. Bien, ¿a quién tenemos también? Acá tenemos a Bruno Sorsa, que también sacó a una lavanda, ¿sí? Realizó también esta técnica de poner el sol de fondo, ¿sí? Lo que yo les acababa de comentar, ¿sí? Que si es mucho a la luz, no se ve absolutamente ningún detalle, solamente donde trasluce la luz, que se ve este color lila. ¿Estás por ahí, Bruno? Sí, sí, estoy acá. Muy buena foto también, Bruno. He visto que estuviste jugando mucho con las plantas. Sí, sí, tal cual. Bueno, bien, bien. Y después tenemos otra que de Melina Bravo, que es totalmente diferente. Acá tenemos una luz tenue, pero esta luz, fíjense que me genera luces y sombras, ¿sí? Que no hacen que sea demasiado pesada la luz, pero tampoco demasiado pesada la sombra, ¿sí? Y genera también una textura, ¿sí? Esto de mezclar con el sol bajito, ¿sí? Con el sol o atardecer o al amanecer, o por ahí da la casualidad que había unos árboles que filtran la luz, le sacó esta avispa colorada, muy buena foto, ¿sí? Y genera, ¿estás por ahí, Melina? Genera también una sensación muy linda, Sí, estoy acá. luces, muy, muy linda, Melina. ¿A qué hora fue esta foto? Gracias. ¿Te acordás? A la mañana, Ah, bien tempranito, más ¿eh? o menos al mediodía. Ah, bueno, no, eso era un sol muy fuerte entonces. Muy probablemente el sol ha sido filtrado por las hojas, ¿sí? Y las hojas hacen de difusor, de este difusor que yo les decía que los fotógrafos a veces ponen. Voy a dejar de compartir porque se nos está terminando el tiempo.